Esta noche. El pastor le agarra a uno de sorpresa. Eso no era parte del programa de esta noche. Pero eres así, hay que tolerarle, dice la palabra. Cada uno que estamos aquí en esta noche, estamos aquí por una razón bien determinada. Cada uno que estamos aquí en esta noche es porque deseamos conocer más a Dios. Y no solamente conocerle, sino que queremos pasarle de quién somos y a ser hijos genuinos de Dios. Porque yo traigo eso a corazón, es porque en muchas veces he escuchado decir que todos somos hijos de Dios. Y la Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña que todos somos creación de Dios, pero los hijos de Dios son aquellos que han recibido al Señor Jesucristo en su corazón y que han aceptado dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y ahorita se lo voy a mostrar en la palabra de Dios. Y porque yo le digo eso es porque cuando una persona dice que yo también soy hijo de Dios, no siéndolo, nosotros tenemos la obligación y el deber de llevar a esa persona a conocer realmente cómo ser un hijo de Dios. Amén. Entonces vamos a entrar en la Biblia. Vamos primero a Juan capítulo 1. Versículo 12 es más una enseñanza a lo que yo voy a traer en esta noche. Que puede servir a muchos, a los que escuchan por Luminal FM, no sé si estamos en vivo. Y a los que un día podrá ver este video y ser convencido de que hay una manera para ser hijo de Dios. Amén. En el versículo 12, Juan 1:12, dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice más: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Padre Santo, gracias, mi Dios, por tu palabra que nos enseña, tu palabra que nos corrige, que nos redarguye en toda justicia. Yo te pido, oh Dios Todopoderoso, que tú seas pasando carbón encendida por mis labios para poder expresar de la mejor manera esta palabra, para el convencimiento del ser humano que desea entrar en esa relación contigo y que conozca que por medio de tu palabra podemos reconciliarnos contigo y ser hijos tuyos. Bendiga, Señor, cada palabra en mi boca, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: la palabra define claramente de que los que recibieron y los que creen en su nombre, Él le dio potestad para ser hechos hijos de Dios, y nos enseña que no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino es que por la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios? Esa voluntad de Dios es que nosotros que estamos perdidos, que estamos sin esperanza en este mundo, atrapados en nuestros vicios, ¿verdad? No teníamos esperanza, pues Dios se ha manifestado a nosotros por medio de su Hijo amado, para darnos a conocer su naturaleza divina, para darnos a conocer su amor, para darnos a conocer que su razón de ser en la tierra, que era para reconciliar a un pueblo consigo. Y no solamente para reconciliar al pueblo, sino para también tomar a este pueblo reconciliado y hacerlo hijo suyo por medio de una sangre preciosa. Amén. Por lo tanto, nosotros todos los días deberíamos de estar agradecidos con lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando éramos ajenos a la ciudadanía de Dios, hoy somos participantes de este reino precioso. Entonces es muy importante, amados hermanos, que entendamos que no todos somos hijos de Dios. No deje que nadie se quede en este engaño de creer que es hijo de Dios cuando no lo es. Como todas las cosas han sido creadas por Dios, incluyendo nosotros mismos, pero hay una condición
requerida por la Biblia para ser hijos de Dios. Porque ciertamente dice la Biblia que los hijos son coherederos juntamente con Cristo. Pero si no es hijo, no puede coheredar nada, no puede tener ninguna herencia ni participar de nada en el cielo. Para ser heredero del reino de los cielos tiene que ser hijo. Entonces, deseando cada persona de ser llamado hijos de Dios y no lo son, nosotros tenemos el deber de enseñarle cómo ser un hijo de Dios. No es el decirle, no, tú no eres el hijo de Dios, tú no eres hijo de Dios y no puedes participar, sino que déjame enseñarte cómo tú puedes realmente llegar a ser un hijo de Dios. Amén. Y tomando la palabra de Dios para cumplir tal propósito en su vida. Amén. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 12, dice de esa forma: así que, hermanos míos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Sí ven la diferencia? Hay una condición bíblica para llegar a ser un hijo de Dios. No es decir que somos hijos de Dios, hay una condición. Primeramente, tenemos que ser engendrados por Dios. Seguramente tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios para realmente decir que somos hijos de Dios. Porque el Hijo siempre hace lo que ve el Padre hacer. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y como hijo, Él no dejó de cumplir, Él no dejó en ningún momento de cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Porque de la misma forma en que el Padre decidió enviarlo al mundo para morir por los pecadores, ese era el sentir de Dios. Y su deber era cumplir ese sentir en su carne, para darnos a nosotros la herencia del reino. A Él le ha placido darnos su reino. No sé si pueden entender la grandeza de lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz. Le ha placido darnos su reino. Amén. Si no están convencidos todavía, vamos adelante. Vamos más adelante, en el capítulo 9, versículo 8. Dice así: esto es, no los que son hijos de luz según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos de Dios según la promesa son contados como descendientes. Amén. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Si es realmente la carne que guía nuestra vida, no somos hijos de Dios. Porque el deseo de la carne es completamente opuesta al deseo del Espíritu. Entonces, si somos guiados por la carne, de ninguna forma podremos hacer la voluntad de Dios. Si no, estaremos haciendo la voluntad de la carne. Y la voluntad de la carne de nada aprovecha. Porque la carne siempre quiere disfrutar de las cosas vanas de este mundo. Y dice la palabra: el que ame al mundo, el amor del Padre no está en él. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y la carne siempre quiere llevar una amistad, tener un afecto para las cosas del mundo. Entonces nosotros tenemos que primeramente desechar las obras de la carne, dejarnos guiar por el Espíritu de Dios para determinar que realmente somos hijos de Dios. Amén. Es sencillo, mis hermanos.
¿Cuántas cosas hemos aprendido en este mundo? Y todas las cosas que hemos aprendido en este mundo, pensando que hubiesen sido beneficiosos por nuestra vida, han resultado siendo venenosos por nuestras vidas. Todo lo que pensamos que en este mundo era de disfrutar y de gozar y de deleitarnos en ellos, resulta siendo causando una enemistad entre nosotros y nuestro Padre Celestial. En lo que yo le estoy diciendo, no estoy diciendo de alguna forma que desechéis las cosas del mundo, sino que lo considere como las añadiduras de vuestra vida, las añadiduras a vuestra vida. Porque sabemos muy bien que la palabra dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dejan que sean añadiduras y no cosas que aten su corazón para no tener esa relación con Dios. Amén. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 dice así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Eso no lo dice yo, no lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces, si realmente queremos ser hijos de Dios, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu, porque los deseos de la carne se oponen. Porque se oponen porque no, los deseos de la carne ha sido seducido. Todo lo que seduce la carne es para que tú no hagas la voluntad de Dios. Pero Dios se ha enamorado de ti de tal forma que dio su vida en la cruz por ti, para hacer de ti una persona diferente, una persona que muestra en medio de esa generación maligna que estaba hablando esta mañana, una luz que resplandece y alumbre a aquellos que están en las tinieblas. Pero si tu comportamiento, si nuestro comportamiento es igual a todo lo que está en el mundo, ¿qué diferencia podemos hacer? ¿Cómo podemos decir hijos de Dios si no alumbramos? ¿Cómo podemos decir que somos hijos de Dios si no guiamos? ¿Cómo podemos decir hijos de Dios si no somos diferentes a todas las cosas que pasan en este mundo? Si nuestro comportamiento es igual, ¿cómo podemos decir que somos hijos de Dios? La Biblia a mí no me dice que todos somos hijos de Dios, solamente los que son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Y yo sé que en el corazón de cada uno, el deseo de ser hijo de Dios está, pero requiere de que ustedes se sujeten a la dirección del Espíritu Santo. Amén. Porque siempre va a existir esta lucha para que tú no hagas lo que tú quieras. Pero si soy guiado por el Espíritu de Dios, en el 18, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no podrán ser herederos del reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, diga, los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
hay una condición para declarar que somos hijos de Dios. Entonces, si una persona no llena esos requisitos, puede decir que es hijo de Dios, pero ¿de cuál Dios? ¿Sí me entienden? Y no estoy diciendo eso para menospreciar a nadie, sino para realmente tomar una conciencia de no dejar que la persona siga diciendo que es hijo de Dios cuando no lo es, sino que podamos decirle, vamos a ver lo que dice la Biblia, vamos a leer un momento la Biblia y a ver lo que dice la Biblia acerca de los hijos de Dios. Y así hacer alumbrar la luz que hay en ti. La palabra es luz en nuestros caminos. La palabra es luz en nuestras vidas, para alumbrar a aquellos que están en tinieblas. Amén. Yo sé que el deseo de cada uno es ser un hijo de Dios. Es ser un heredero del reino de los cielos. Es poder participar en la eternidad con nuestro Dios. Yo sé que el deseo de cada uno, aun lo que dicen ser ateo, yo sé que en su corazón hay una gran duda y un gran deseo de conocer a Dios. Pero el orgullo a veces hace de que luchan para no conocer la verdad. A veces es simplemente un compromiso con la tatarabuela, a veces es un compromiso con el padre y con la madre, a veces es un compromiso familiar que impide de que dejen sus creencias para abrazar la verdad de la palabra. Entonces, en este caso, la persona tiene que libertarse de todas esas cosas para salvarse, para ser un hijo y un heredero del reino de Dios. Ser un hijo de Dios es poder aprovechar de todas las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Ser un hijo de Dios es decir, Padre, yo necesito tal cosa, y el Padre se lo da. Porque dice, ¿qué hijo que pidiendo a su padre una piedra, un pedazo de pan le da una piedra? ¿O le pide un pez y le da un serpiente? Y dice, si ustedes siendo malos, si nosotros siendo malos, sabemos dar buenas cosas, ¿qué más nuestro Padre Celestial? Si nosotros le pedimos, nos dará el Espíritu Santo. Es solamente pedir. Es solamente desear. Dios no hace acepción de persona, Él no restringe a nadie. Al contrario, dice que Él es paciente para con cada uno, para ver un día el corazón arrepentido y tomar la decisión de ser parte de esa herencia de gracia. Es una herencia de gracia. Amén. Filipenses dice, hacer todo, capítulo 2, 14. Dice, hacer todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Hacer todo sin murmuración, porque eso nos deja sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Eso hace de que hay una marca de diferencia entre nosotros. Eso hace de que la persona te vea y dice, yo quiero ser como este. Yo quiero ser un hijo de Dios como este, que anda en la luz y no anda en tiniebla, que anda siendo guiado por el Espíritu Santo y no está siendo guiado por la carne. Está completamente ajeno a los deseos carnales, sino está solamente pendiente en agradar a su Padre Celestial. Eso debe ser de cada uno de nosotros. Amén. Vámonos en el libro de Juan, en el capítulo 8.
versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la diferencia que hay entre una persona que es esclavo del pecado y una persona que es libre. La persona que es libre siempre está en casa. La persona que es esclavo del pecado tiene que tomar su tiempo para ir a servir a su amo, que es el esclavo, por cuanto es esclavo del pecado. Cuando el pecado se asedia de ti, te posee, tú tienes que ir a rendirle servicio al pecado. Pero el Hijo siempre está en la casa. Amén. Por eso que todos los días nos reunimos aquí, porque somos hijos. Y nuestro alimento, como estaba diciendo en esta mañana, es la palabra de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Casi estoy terminando. Dos horas más. Juan 3:9. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Sí hay requisitos para manifestar que somos hijos de Dios. Nada fuera de todo lo que hemos leído determina tu genuinidad como hijo. Porque hay una condición de vida que marca la diferencia en ti y declara que tú eres hijo de Dios. La carne no puede y no puede. Pero por medio del Espíritu sí podemos. ¿Y cómo se logra eso, pastor? Sujetándonos. Porque Jesucristo dijo: yo no os dejo huérfano, os dejo al Espíritu Santo. Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Estar atento y dejarnos guiar. ¿Qué necesitamos hacer? Crucificar la carne y darle lugar al Espíritu. ¿Qué necesitamos hacer? Ser obediente a la palabra de Dios. Eso necesitamos hacer. Porque debemos de ser guiados por la palabra, por su Espíritu, para determinar que realmente somos hijos de Dios. Eso no es algo que se toma así, es algo que se recibe. No lo puedes tomar con violencia, no puedes. Debes de recibirlo. Y tienes que sujetarte para recibirlo. Tienes que humillarte para recibirlo. Porque en la humillación de tu carne es que Dios te levanta en el Espíritu. Amén. Ya terminamos. Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba
y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ni de carne, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón. Perdón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mis amados hermanos, no he traído un solo versículo para determinar una verdad, sino he traído varios versículos para que pueda entender qué es lo que nos da la identidad de hijo. Porque si fuera el caso en que Cristo murió en la cruz y que hemos decidido que por su muerte somos hijos, sería muy fácil, sería muy bueno. Pero primeramente debemos de entender que fueron nuestros pecados quien lo llevó en la cruz. Y que Él tomó nuestro lugar en la cruz para que no sufriéramos tal castigo. Por lo tanto, nosotros, en cambio, tenemos que recibir esa vida que Él vino a darnos, porque por medio de esa vida que Él vino a darnos para que la vivamos, entonces podemos decir que somos hijos de Dios. Amén. Porque Él vino a dar su vida. Él vino a darnos su espíritu para darnos una identidad. Y no es por nada ni por menos, sino para tu provecho, para tu bendición, para tu victoria. Porque Él venció para que tú seas más que vencedor en Él. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, en esta noche por tu palabra. Por hacernos saber, Señor, que tú deseas que seamos hijos tuyos. En palabra y en hechos. No es por obra para que nadie se gloríe, es por tu gracia. Por cuanto, Señor, te ha placido llamarnos hijos tuyos.